Estimados amigos, bienvenidos una vez más. Es un honor, es un placer poder hacer esto y es un honor también poder compartirlo con ustedes, mucha gente que lo valora. Estoy siempre agradecido por esta cuestión y agradecido a Dios por poder llevar adelante un proyecto que en una época, en un momento de mi vida, fue solamente una ilusión, un sueño, y sin embargo, andando el tiempo, he tenido la oportunidad de hacerlo, de ponerlo en marcha y de estar llevándolo adelante. Es un honor, lo considero muy importante debido a la escasez de este material, más allá de que mi expertise en este ámbito no sea la más adecuada. Pero bueno, les agradezco por el apoyo y vamos a continuar con este estudio. Estamos en medio del capítulo 4. Vamos a abordar hoy una temática muy interesante. Vamos a ver temas relacionados con la soberanía de Dios, con la voluntad libre y soberana de Dios en hacer ciertas cosas. Y esto, más que nada, aplicado en el terreno de las profecías. Hay que hacer ciertas distinciones en el terreno de las profecías y hoy vamos a ver cómo se aborda esta cuestión. Voy a pasar sin dilatar más esta introducción al archivo PDF, donde vamos a poder leer por nosotros mismos el abordaje de esta cuestión polémica. Habíamos pasado ya, bueno, esto es lo que, déjenme que les muestre qué es lo que hicimos. En el capítulo 4, interpretación de la profecía, leímos las observaciones generales concernientes a la profecía, vimos algunas de las características de las profecías, por qué muchas veces los profetas que recibieron las visiones vieron las cosas como si ya hubieran pasado o como todas pegadas en el tiempo, cuando en realidad, andando el tiempo cronológico, estas profecías iban a cumplirse por partes, de manera fragmentada, para llegar a cumplir todo un cúmulo de profecías en cuanto, por ejemplo, vamos a hablar de Israel. Hay profecías concernientes a Israel que aún no están del todo cumplidas. Hay parte de la profecía concerniente a Israel que se ha cumplido. A Israel se le prometió ser librada de la esclavitud de Egipto, se le prometió una tierra, se le prometió la visita y la llegada del Mesías. Todo esto ya ocurrió, pero se le han prometido cosas que aún no se han cumplido y que están pendientes para ser cumplidas al fin de los tiempos. Sin embargo, en las visiones proféticas muchas veces la narrativa profética concerniente a Israel se muestra toda completa, panorámicamente. Andando el tiempo cronológico, el cumplimiento suele tardar mucho más, pero hablábamos de esta cuestión de que muchas veces las características de la profecía, cuando se leen en el texto de la escritura, parece que se cumplieran todas en un punto. Y bueno, esta es la forma en la cual se expresa o reciben esas visiones los profetas, aunque después en el tiempo esas profecías se vayan cumpliendo por parte. Habíamos, por ejemplo, visto las declaraciones de Orelli, que decía que la profecía puede cumplirse inmediatamente después de haber sido dada o mucho más tarde. La profecía está
éticamente condicionada, habíamos dicho, son puntos importantes. Parte de ella está condicionada en cuanto a su cumplimiento, al comportamiento de los que la reciben. Este es el tema que se va a desarrollar hoy. Este es el tema que se va a desarrollar hoy en profundidad. Y voy a bajar, para no extenderme más. Hablamos del elemento tiempo en la profecía. Hablamos de la ley del doble cumplimiento, que está muy evidenciada en el Antiguo Testamento. Y llegamos a las profecías condicionales. Y vamos a abordar esto. Esta parte, a partir de acá, de la letra D, nos va a llevar en el estudio de hoy hasta el final del capítulo 4. Así que lo que vamos a tomar es la segunda parte del video que comenzamos la última vez y vamos a... no está muy relacionado, yo creo que cortamos justo en el último video, porque aquí en este punto se va a hacer énfasis en una cuestión delicada que a veces se suele interpretar mal en el tratamiento de las profecías futuras. Entonces voy a leer acá esta cuestión. La letra D se aborda el tema de las profecías condicionales. ¿Qué son las profecías condicionales? ¿Qué controversia ha generado esta cuestión? ¿Y qué paradoja se obtiene, al fin y al cabo, del análisis de las profecías condicionales, ¿no? Parece ser una gran paradoja. Las paradojas, por definición, son cosas imposibles de resolver. Una paradoja no necesariamente significa una contradicción. Es mucho más elevada la paradoja que la simple contradicción. La contradicción nos lleva a ver limitaciones y errores, mientras que la paradoja nos lleva a ver una grandeza infinita que nos deslumbra, y lo vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, el doctor Pentecost cita a Alice, que es un señor, un teólogo, como recordarán algunos de ustedes, que no cree en el cumplimiento literal de las profecías concernientes al reino, y dice, Alice ha declarado que una condición puede estar envuelta en un mandamiento o promesa sin que sea declarada específicamente. Esto se ilustra por medio de la carrera de Jonás, dice Alice. Ahora, no sea un problema, vamos a entrar en esto, lo vamos a desglosar, lo vamos a desmembrar, lo vamos a desmenuzar, a ver qué quiere decir con esto, qué hay detrás de esto. En base al mensaje de Jonás, que yo supongo que todos aquí conocerán mínimamente, si no, lo que usted tiene que hacer es poner pausa, ir al Antiguo Testamento, leerse el libro de Jonás. Es un libro corto que habla fundamentalmente, el eje del libro de Jonás es la profecía contra Nínive, cómo Dios envía a Jonás con un mensaje profético a Nínive, que es un lugar gentil, es la capital del reino de Asiria, es importantísima, es una ciudad histórica, es una ciudad con muros, es una ciudad que, según lo que leemos del libro de Jonás, él, predicando el mensaje que Dios le mandó, estuvo 3 días para cubrir toda esa gran urbe. Entonces debería tener más o menos en claro de qué se trata. Si no, puede leerlo, puede postergar la visualización del video para más adelante. Es fundamental que lea o que tenga una noción de Jonás, porque se va a hablar bastante de Jonás acá. En base al mensaje de Jonás, se deduce frecuentemente que hay condiciones escondidas relacionadas con cada profecía.
que pueden ser la base para el retiro de su cumplimiento. En respuesta a tal contención, Horn dice: las predicciones que anuncian juicios venideros no declaran por sí mismas el futuro absoluto del evento, sino que solo declaran lo que deben esperar las personas a quienes fueron hechos esos anuncios de juicios, ¿no? Y lo que ciertamente acontecerá, a menos que Dios, mediante su misericordia, se interponga entre la advertencia y el evento. Vamos al caso de Jonás. Dios le dice a Jonás: ve y anuncia que Nínive será destruida dentro de 40 días. Y Jonás, tiene que hacer unas piruetas porque no quiere ir a un lugar donde se anuncia de parte de Dios un juicio seguro. Como israelita con una mente obtusa, Jonás estaba contento de que Dios trajese el juicio sobre Nínive, y Dios tiene que enseñarle que Dios no es el Dios del juicio, Dios es el Dios de la misericordia también. Pero Dios le dice a Jonás que vaya y que anuncie esto, y a lo largo del libro hay varios mensajes por medio de los cuales vemos la compasión que Dios tiene incluso de los animales que había en esa ciudad. Entonces, el punto es el siguiente: las predicciones que anuncian juicios venideros, vamos al caso de Nínive, como podrían ser juicios futuros a nuestro tiempo, no declaran por sí mismas el futuro absoluto del evento, sino solo declaran lo que deben esperar las personas a quienes fueron hechas, y lo que ciertamente acontecerá, a menos, acá hay una condición, que Dios, por causa de su misericordia, mediante su misericordia, se interponga entre la advertencia de lo que dijo y el evento de lo que va a suceder, ¿no? Quiere decir, en otras palabras más simples, a menos de que Dios suspenda el juicio profetizado. De esto se trata cuando hablamos de profecías condicionales. Hay profecías condicionales y hay profecías incondicionales. Y hay que reconocer la naturaleza de estos dos tipos de profecía. Hilberstone trata el problema de las profecías condicionadas extensamente. Él dice: entre los puntos que tienen que ver con la naturaleza y el cumplimiento de la profecía, pocos exigen una mayor y especial atención que de que algunas predicciones son condicionales, mientras que otras son absolutas, o podríamos decir incondicionales. Muchas de las declaraciones de la Escritura, por ejemplo Levítico 26, presentan perspectivas alternas. Si vamos a Levítico 26, yo lo estaba leyendo, es un pasaje clásico de la Escritura, de la ley, nos habla de... Yo estoy acá en Levítico 26, si ustedes quieren poner pausa y acompañarme en Levítico 26, o poner pausa y pegar una leída superficial de Levítico 26, les recuerdo de qué trata. Son las bendiciones por causa de la obediencia que vendría sobre el pueblo de Israel y las consecuencias de la desobediencia, ¿no? Que se narran desde el versículo 14, Levítico 26, 14, hasta el final. Están los castigos por causa de la desobediencia, y hasta el versículo 13, las bendiciones por la obediencia. Quiero decir entre paréntesis, y no me voy a ir mucho por las ramas, yo he escuchado
predicar este pasaje de la Escritura y aplicárselo a los creyentes de la iglesia en el día de hoy. Eso es una aberración. Y la evidencia interna del pasaje que demuestra que este pasaje no se aplica a la iglesia, porque Israel no equivale a la iglesia, está en Levítico 26:46, cuando dice: estos son los decretos, derechos y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Moisés era el mediador. Este versículo, que suele no leerse y pasarse absolutamente por alto, el último versículo del capítulo, es el que determina que todo este pasaje está condicionado a un público que era el pueblo de Israel en el monte de Sinaí, mientras estaba bajo Moisés. Esto no tiene nada que ver con la iglesia. A veces que se habla de esto, se trata de amedrentar a los creyentes con pasajes como estos que pertenecen a la ley de Moisés, cuando en el Nuevo Testamento dice que la ley ya está abrogada. Cristo la cumplió y fue quitada. Pero este pasaje se cita acá en Pentecost porque demuestra de una forma muy característica que hay cosas que se profetizan al pueblo de Israel, cosas condicionales e incondicionales. En este caso es un pasaje clásico que demuestra cómo un pueblo determinado en un momento de la historia podía disfrutar de los beneficios de la obediencia, pero siempre y cuando Dios iba a traer la bendición, siempre y cuando cumplieran con todas las leyes establecidas en la legislatura mosaica. Había también advertencias de que si el pueblo de Israel no cumplía con esto, iban a caer sobre el pueblo de Israel maldiciones, vamos a decir, ¿no? Bueno, esto podría ser un ejemplo claro, contundente, de estas perspectivas alternas, ¿no? Algunas predicciones son condicionales y otras son incondicionales. En el capítulo 26 de Levítico se habla de las condiciones necesarias para que Israel tuviera la bendición. Eran profecías totalmente condicionales, como el mismo pacto de la ley. Era un pacto condicional en el cual el pueblo hacía esto y Dios hacía su parte. Era un acuerdo, un pacto completamente condicional. ¿Qué hay acerca de las profecías que Dios promete cumplir de forma incondicional? Este es un punto que debemos destacar. Vamos a desarrollar un poquito más esta cuestión. Voy a leer de nuevo. Entre los puntos que tienen que ver con la naturaleza y el cumplimiento de la profecía, pocos exigen una mayor y especial atención que este, de que algunas predicciones son condicionales, mientras que otras son absolutas. Muchas de las declaraciones de la Escritura, por ejemplo en Levítico 26, presentan perspectivas alternas. Pero la naturaleza condicional de una predicción no siempre se expresa con claridad en la Escritura. Así se dice, volvemos al caso de Jonás, así se dice que Jonás predijo que en el lapso de 40 días Nínive sería destruida. La gente se arrepintió a causa de la predicación y Nínive no fue destruida. Sin embargo, escuchen bien, hasta donde sabemos, a la gente no se le dijo que si se arrepentían, el juicio no caería sobre ellos. Es una observación muy
importante de hacer. Las predicciones de esta clase son tan numerosas que llegamos a la conclusión de que debe haber habido una condición fundamental no expresada en todos aquellos casos que justificaron el retiro del cumplimiento de la declaración profética por parte de Dios, el retiro del juicio, vamos a decir, ¿no? Debe haber habido, lo simplifico, debe haber habido en aquellos casos que justificaron el retiro del juicio por parte de Dios, debe haber habido un motivo, una condición fundamental para que Dios, anunciando juicio, se arrepienta y no lo traiga. Se puede inferir cuál es esa condición en capítulos como Jeremías 18 y Ezequiel 33. Ahora nos va a citar Jeremías 18. Después que Jeremías había visto al alfarero en su trabajo y había aprendido la gran lección de la soberanía de Dios, le fue presentado un mensaje adicional. Cita: en un instante hablaré contra gentes y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, dice Dios. Pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Jeremías 18, 7 al 10. Actuando sobre este principio, Jeremías habló de esta manera a los príncipes cuando los sacerdotes y los profetas querían que fuese asesinado. Bueno, finalmente fue asesinado Jeremías, ¿no? Pero bueno, en este tiempo ya estaban haciendo la previa. 2 puntos, cita Jeremías. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Jeremías 26, 12 y 13. Si el Dios, si el pueblo se arrepentía, en un sentido, el Señor se arrepentiría en otro sentido. Si el pueblo se arrepentía de hacer lo malo, Dios se arrepentía o daba marcha atrás en cuanto a los juicios que iba a traer. Esto es una profecía condicional o condicionada desde el punto de vista de la perspectiva de que Dios pone las últimas instancias, las últimas condiciones para sostener una situación. Si el pueblo se arrepentía en un sentido, el Señor se arrepentía en otro sentido. ¿Sobre qué base Dios podía hacer esto? Sobre la base de los atributos originales, esenciales y eternos de la naturaleza divina y sobre la base de las antiguas promesas y pactos que Dios había hecho a los patriarcas como resultado de sus atributos, de sus características. Dios, fíjense qué interesante, esto lo voy a poner entre paréntesis. Dios había hecho promesas a Abraham, una promesa incondicional de bendecir a todos los pueblos de la tierra por medio de la descendencia de Abraham y Sara, por medio de Isaac. Esta es una profecía o una promesa, un pacto
incondicional. Hay, no obstante, profecías condicionales, en las cuales Dios actúa de otra forma. Claramente, el objetivo es aprender a distinguir cuáles son las profecías que Dios hace sin ninguna base de condición. Quiere decir, Dios se propone hacer ciertas cosas que la va a hacer de todos modos, y cuáles son ese grupo ciertamente pequeño de profecías que están condicionadas a la respuesta del hombre. Aunque Hilberstone reconoce que las profecías de juicio pueden estar condicionadas al arrepentimiento y que de acuerdo con el trato universal de Dios con el pecado y el pecador, el juicio puede ser impedido si el pecador se vuelve a Dios, no quiere decir que uno puede atribuir condiciones a otra clase de profecías, para las cuales no han sido declaradas ningunas. Él nos protege contra esa falsa conclusión y va a agregar algo. ¿Podría decirse que todas las declaraciones proféticas son condicionales? Quiere decir, todo lo que Dios promete implica un pero. De ninguna manera. Hay algunas cosas tocante a las cuales juró Jehová y no se arrepentirá. Cita Salmo 110:4. Establece un principio. Estas promesas irreversibles no dependen de la bondad del hombre, sino de la bondad de Dios. Frase para enmarcar en este video, tocante a las promesas de Dios que son incondicionales. Estas promesas irreversibles no dependen de la bondad del hombre, sino de la bondad de Dios. Son absolutas en su cumplimiento, aun cuando puedan ser condicionales en cuanto a tiempo y lugar. Los tiempos y las sazones pueden ser modificados. Los días pueden ser acortados. Los eventos pueden apresurarse o demorarse. Los individuos y las naciones pueden entrar en el campo de las promesas o pueden mantenerse fuera. Pero los eventos mismos son ordenados y seguros, sellados con el juramento de Dios y garantizados por su misma vida, por su vida misma. Decirlo en pocas palabras es simplemente que hay cosas que Dios se propone hacer libre y soberanamente y la va a cumplir sin condición alguna. ¿Cuál es la observación que Pentecost y todos los autores que se citan acá están haciendo en cuanto a lo que dijo Alice? Alice quiere decirnos que todas las promesas de Dios pueden ser como no. Y bueno, tienen que salir estos muchachos a retrucarle con la Biblia que hay cosas de las cuales Dios juró y no se va a arrepentir. Sí, hay profecías que son condicionales. A Israel se le dijo, si haces esto, vas a recibir y heredar bendiciones. Y si no lo haces, vas a cobrar una paliza increíble. Y las pruebas históricas de esto son abrumadoras. Hay promesas condicionales. Eso es obvio. Pero el 100% de las promesas, de las profecías hechas, no son condicionales. De hecho, la ínfima porción de las profecías son de esta naturaleza, condicionales, porque tienen que ver con cuestiones más locales, más puntuales de alguna familia o de alguna cuestión novelesca incluso,
Pero cuando entramos en un terreno escatológico a gran escala y ya entra en juego el cumplimiento del plan redentor que Dios se propone desarrollar desde el Edén hasta los nuevos cielos y la nueva tierra, evidentemente ahí estamos hablando de un terreno de profecías que Dios se propone hacer más allá de lo que haga el hombre, haga el bien o haga el mal. Estas profecías, estas promesas incondicionales en las cuales Dios se propone, se propuso y conforme va pasando el tiempo lo va ejecutando, no están determinadas al arbitrio del hombre, ni a la bondad del hombre, sino a la bondad de Dios. Dios en su misericordia no interpone la conducta humana para cumplir ciertas cosas. No, Dios en un punto pone coto y termina con esto y recrea y trae bendición y todo lo demás. Esto es, lo voy a llevar al plano de la discusión que planteamos al principio de estos videos. Hay un grupo de creyentes que cree que Cristo va a volver únicamente si la iglesia logra conquistar el planeta con el Evangelio. Las promesas de que Cristo venga están supeditadas al hecho de que la iglesia cumpla con la gran comisión. La Escritura no apoya esto bajo ningún punto de vista. La Escritura lo que narra es la imperfección de la iglesia, de la perfección del Dios de la iglesia, y que gracias a la fidelidad del Dios de la iglesia, Él va en algún punto a cumplir con su plan. Y que ciertamente no está condicionado a que la iglesia logre evangelizar el planeta la segunda venida de Cristo, sino que la segunda venida de Cristo se va a hacer como una irrupción cuando Dios considere que el tiempo de su paciencia terminó y su iglesia está completa. El cupo de su iglesia está predeterminado, según leemos en Efesios capítulo 1 y capítulo 2 y otros pasajes también. Entonces, son dos visiones completamente diferentes. Creer que las profecías, todas las profecías de la Biblia, necesitan obligatoriamente del mecanismo humano para que se cumplan, es un error. Las profecías más importantes de la Escritura están solamente en la mano de Dios. Y Él va a cumplirlas, como lo ha hecho. Lo ha hecho infinidad de veces. Y Dios da testimonio de todo eso. Bueno, todavía no llega el tiempo de analizarlas, porque no hemos entrado en esos capítulos futuros del libro, pero ya llegarán. Las profecías relacionadas con el establecimiento del reino de Dios son condicionadas como absolutas. Hay un mix acá. Fíjense qué interesante. Con esta paradoja, ya llegamos al final. Fíjense qué interesante. Si llegamos al final y estamos en 34 minutos, es tan poco el tiempo que me voy a tomar el atrevimiento de releer o repetir un poco algún concepto. Voy a retomar desde acá. A ver cómo vamos entrando en este mix paradójico en el cual interactúan el Dios soberano y la humanidad caída, aún parte de esa humanidad redimida, cómo interactúan estos mecanismos de una manera tan prodigiosa que no alcanzamos a descifrar. Bueno, el hombre no puede ver mucho más allá de sus narices. Imagínense a nosotros tratando de entender cómo funcionan los mecanismos que solamente Dios hace girar
y engranar y engarzar. No, es imposible. Nos abruma, y evidentemente vamos a caer en este concepto de paradoja, ¿no? Porque es lo más lejos que podemos llegar. Los tiempos y las sazones, esto hace referencia al tiempo cronológico y a las oportunidades especiales, ¿no?, en la historia, pueden ser modificados por Dios. Esto está inferido, obviamente, ¿no? Los días pueden ser acortados, como dice Juan en Apocalipsis. No es literal el acortamiento, es un alivio de sufrimiento. Ese es el sentido de que aquellos días, si no fueran acortados, nadie sería salvo. Bueno, es que Dios va a alivianar el sufrimiento en cuanto a los días que sean acortados. Es una expresión simbólica. Los días pueden ser acortados, los eventos pueden apresurarse. Dios dice, yo apresuro mi palabra, lo dice en Jeremías, yo apresuro, pongo mi palabra por obra y la precipito, apresuro a que se cumpla, como Dios mueve, ¿no?, la historia. Por medio de eventos históricos, por medio de invasiones, por medio de traiciones, por medio de diferentes cuestiones que muchas veces pasan en el plano humano sin que Dios intervenga y ni modifique ni nada. Esto es lo que se nos muestra cuando dice que Dios utiliza todas estas cosas para su gloria. Ahí estamos apelando a una inteligencia que está mucho más allá de nuestro alcance, infinitamente lejos de nuestro alcance. Los eventos pueden apresurarse o demorarse. Los individuos y las naciones pueden entrar en el campo de las promesas o pueden mantenerse afuera, pero los eventos mismos son ordenados y seguros, sellados con el juramento de Dios y garantizados por su propia vida. La relación entre los aspectos condicionales e incondicionales de la profecía ha sido observada por Peters, quien comenta: las profecías relacionadas con el establecimiento del reino de Dios son tanto condicionadas como absolutas. Fíjense que Peters no le quita la vista, no da vuelta la cara a esta cuestión tan paradigmática de la profecía, en la que todos los que tratamos de estudiar esto, debemos reconocer. Hay en el desarrollo del plan redentor una conjunción de elementos incondicionales por medio de los cuales Dios va cumpliendo ciertamente su plan, pero dentro del desarrollo de esos elementos incondicionales hay cuestiones condicionales mezcladas, mechadas, que obedecen más a la órbita humana, a la órbita terrenal. Y Dios pareciera que juega con estas cosas. Dios juega con estas cosas. De donde uno evidentemente deduce de que para Dios las cuestiones condicionales no son un problema. Pueden representar un problema las cuestiones condicionales para nosotros, pero jamás para Dios, quien nos demuestra que tiene a otra escala, a largo plazo y a otro nivel, una serie de hitos y de eventos que Él prometió hacer sin condición alguna. Ahora bien, no por eso negamos que dentro de estos esquemas del desarrollo del plan redentor haya cuestiones muchas veces, como se dice acá, paradójicas. Las profecías relacionadas con el establecimiento del reino de Dios son tanto condicionadas como absolutas. Con esta paradoja, simplemente se quiere decir que son, escuchen bien, y acá está la aclaración, por si esto genera más confusión, ¿no?, que un aclaramiento del panorama, ¿no? Acá Peters va a construir un párrafo en el cual creo que nos va a dar luz. Con esta paradoja
Simplemente se quiere decir que son condicionadas en su cumplimiento al antecedente que es la reunión de los elegidos y por tanto susceptible de aplazamiento. Por ejemplo, esto creo que oscurece más que aclara, pero vamos a poner un ejemplo que son los ejemplos concretos los que nos ayudan a entender estas cuestiones abstractas. Dios se propuso en la primera venida de Cristo establecer el reino en Israel. Hay gente que todavía no lo entiende esto. Hay gente que piensa que el Sermón del Monte, las leyes del reino que se le ofrecían a Israel en esas instancias, eran dichos buenistas de Cristo para la vida espiritual de la iglesia. Ya llegará el momento de estudiar eso para demostrar que creer eso es un error. Eran las leyes del reino que se le estaba ofreciendo a Israel. Mientras que Cristo le decía a los discípulos que no predicaran las buenas nuevas de que el rey había llegado por camino de samaritanos y mucho menos de gentiles, sino ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta que se agotara la oferta de ese reino. Una vez que se agotó y se rechazó y mataron al rey, ¿no? Bueno, no quedaba otra y seguro no iba a haber reino porque lo mataron al rey. Gracias a Dios, el Padre lo resucitó. Pero el reino quedó aplazado. El reino prometido a Israel en decenas y en centenas de pasajes en el Antiguo Testamento quedó aplazado. El cumplimiento a veces está condicionado a la reunión de los elegidos. En ese momento se estaba tratando de establecer el reino entre los elegidos. Los elegidos eran en ese contexto el pueblo de Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. En esa instancia, la paradoja demuestra que había una condición para establecer el reino a partir de la primera venida de Cristo. Israel debía aceptarlo, pero no lo aceptó, lo rechazó. Entonces, esa oferta era susceptible a que el establecimiento del reino se aplazara como se aplazó y fuera postergada, como está postergado el reino, hasta que entre la plenitud de los gentiles en estos planes actuales de Dios, que es la iglesia. El pueblo de Dios hoy es la iglesia. Lo dijo un amigo y tiene toda la razón. El pueblo de Dios hoy no es Israel. El pueblo de Israel está en el freezer en los planes de Dios. Olvídate. ¿Llegará el momento en el que sea restaurado? Por supuesto. Pero eso va a pasar recién cuando Dios haya terminado de concretar sus planes con respecto a la iglesia, donde judíos y gentiles forman parte de un cuerpo. Y este cuerpo es especial y no había sido revelado, según el apóstol Pablo, en la antigüedad. Esto era susceptible de ser aplazado, en el caso que les doy. En ese sentido, son condicionales estas profecías, ¿no? Estaba condicionado a Israel. Bueno, si Israel fracasa en recibir al Mesías y establecer el reino, será aplazado. Punto. Pero esta profecía o esta promesa de establecer el reino son absolutas en lo referente al cumplimiento final, el cual no pueden desviar ni la conducta ni la acción del hombre. El establecimiento final del reino de Dios en la tierra, irrumpiendo esta historia que hoy conocemos, no está supeditado al carácter ni a la conducta del hombre. No depende del hombre, depende de Dios. Por eso a la iglesia se le dice que debe estar inminentemente esperando a Cristo, porque está en las manos de Dios, no de los hombres. El cumplimiento final, el cual no puede desviar
ni la conducta ni la acción del hombre. El reino mismo pertenece al propósito divino. Es el tema de los pactos sagrados. Es confirmado con juramento solemne. Será el resultado o fin determinado en el proceso redentor y por lo tanto no puede fallar el establecimiento final del reino de Dios en la tierra. No puede fallar, es incondicional. ¿Se puede postergar? Sí. Dios censuró a Israel, esa generación murió, hubo profecías concernientes a la destrucción de Jerusalén, se cumplió. Dios se sacó de la manga algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, según Pablo, que es la iglesia, y cuando Dios termine con la iglesia, restaurará de nuevo a Israel. El reino mismo pertenece al propósito divino. Ha sido confirmado con juramento solemne. Será el resultado determinado del proceso redentor y por lo tanto no puede ni podrá fallar. Los herederos del reino, sin embargo, están condicionados. Podrían haber sido los herederos de ese reino la generación a la cual predicó Cristo cuando se presentó en el año 30 en Palestina. Podrían haber sido esos. Ellos no quisieron aceptarlo. Bueno, están condicionados. Los herederos del reino, en un sentido, están condicionados. Cierto número de personas que solo Dios conoce, y el reino mismo, aunque predeterminado, depende en cuanto a su manifestación de que ese número de integrantes sea completado. Vamos a la conclusión. Se puede entonces concluir diciendo que aunque una profecía dependa de la acción humana, puede ser condicional. Sin embargo, aquella que depende de Dios no puede ser condicional a menos que las condiciones estén claramente expresadas. Las profecías basadas en pactos inmutables no pueden admitir que se les agregue ninguna condición. Por lo tanto, no hay ninguna justificación para suponer condiciones algunas para el cumplimiento de tales profecías. Las profecías que son incondicionales se van a terminar cumpliendo. No necesitamos creer. A ver, lo voy a decir de esta forma. Ya estamos, Lo voy a decir de esta forma. No necesitamos cargar sobre los hombros de los cristianos la responsabilidad de que Cristo aún no haya venido. En términos prácticos, esto es así. No hay manera de sostener esta tensión a lo largo de los siglos, a lo largo de la Iglesia, de que es responsabilidad de los cristianos traer el reino a la tierra. Porque esto depende de la bondad de Dios, no de la bondad humana. Esto es una cuestión que separa las aguas. Esto es una cuestión que divide rotunda y absolutamente. Y eso que todavía no entramos en la discusión, amigos. Pero esto es la previa a la discusión, ¿me entienden? Bueno, amigos, hoy felizmente terminamos acá 40 minutos. Me gustaría que fuera así. Si es intenso, 50 minutos, 49 minutos. Yo con esto veo, pero más hay que hacer un ajuste, me parece acá. 50 minutos. 50 minutos me parecía que no podía ser tan 40, ¿no? 50. Amigos queridos, gracias de todo corazón por el apoyo
especialmente ese apoyo de contacto persona a persona. Y animo a aquellos que escuchan y miran esto y que están pendientes, me consta, animo a que piensen, en que mediten en esto. Yo no asumo en absoluto que todos los que escuchan esto piensan como yo, para nada. Pero yo quiero desafiar a la gente a que investigue, a que piense, a que medite. Hay unos boquetes, unos buracos en ciertas teologías, especialmente los que creen en la sustitución, en la teoría de la sustitución, ¿no? Que hoy la iglesia es el pueblo de Dios y que Israel no existe más. Israel pasó a la historia, no, Israel se recicló y hoy es la iglesia y la iglesia va a seguir, no, son dos programas, eso no es serio, amigos, eso no es serio. Eso no es serio. Nos vemos la próxima. Cuídense. Estoy preparando el estudio de Mateo y probablemente se publique en el día de hoy o mañana. Nos estamos viendo. Les mando un abrazo grande.